Shalom y muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy vamos a continuar con el estudio que dejamos la semana pasada. En su primera parte vamos a continuar con esta segunda parte y final en el ciclo de perlas de la bendita Torá en Yeshua HaMashiach. Y el título del estudio de la semana pasada era el siguiente: ¿es la iglesia el nuevo pueblo del Elohim de Israel? Bueno, vamos a refrescar un poquito de lo que estuvimos hablando la semana pasada, donde dejamos el estudio, y estuvimos hablando en el final del primer estudio sobre la división de la casa de Efraín o la casa de Israel con la casa de Yehudá. Tocamos el libro de Romanos, capítulo 11, donde Rabbi Shaul explica detalladamente las buenas nuevas, donde el Eterno promete que vendrá el libertador desde Sion y luego todo Israel será salvo cuando quite la impiedad de Jacob. Sabemos que durante este tiempo, estos 2000 años después de la venida de nuestro Adón Yeshua, está habiendo un tiempo de recolección para que los gentiles vuelvan o entren en Israel y sean también parte de ese Israel que el Eterno habló desde un principio a nuestro padre Abraham. Lo que decimos en hebreo Melo HaGoyim, la plenitud de las naciones. Porque dice en Romanos 11, 28, 29 y 28 la siguiente frase: en cuanto a las buenas nuevas, son enemigos por amor a vosotros, pero en cuanto a la elección son amados a causa de los padres, porque los dones, el llamamiento de Elohim son irrevocables. Ni los creyentes sin Torá, ni el judaísmo sin Yeshua son suficientes. Efraín es como una mujer que insiste en que ama a su esposo, pero que no quiere hacer lo que él pide. Por el contrario, Yehudá, la casa de Yehudá, hace gran parte de lo que Yeshua pide, pero usa su obediencia de una forma parcial como una excusa para dejarlo fuera de su propio hogar. Curiosamente, ambos esperan ser tomados en matrimonio. Sin embargo, hasta el momento en que crean en él, obedezcan sus mandamientos y se sometan continuamente a su Ruach, el espíritu en amor, su adoración por él está muy lejos de estar completa. Más de 100 años después de que las tribus del norte fueran exiliadas a la diáspora siria, los judíos del reino del sur fueron llevados a un exilio propio. Este segundo exilio, conocido como el exilio de Babilonia, duró aproximadamente unos 70 años. A final de este tiempo, aproximadamente el 10% de los judíos regresaron a la tierra de Israel. Esto lo tenemos en los que son contemporáneos, los profetas Esdras y Nehemías. Y otro 90% permanecieron en Babilonia, aquellos que no quisieron volver, donde las condiciones de vida eran más fáciles.
tenemos que recordar que Jerusalén estaba totalmente destrozada y había que volver a reedificar sus muros. Así que los efraimitas, los judíos, se casaron y asimilaron en la cultura babilónica. Luego, como resultado de la conquista militar, el comercio y otros factores, la simiente de Yehudá también se extendió hacia los cuatro vientos en cumplimiento de las profecías dadas a Abraham y a Jacob. Debido a esto, el apóstol Simón Kefa compara poéticamente su llamado al de sus hermanos efraimitas en Primera de Kefa, capítulo 5, 13. La que está en Babilonia es el 90% de Yehudá, todavía está afuera en el exilio babilónico, elegido junto con vosotros, las 10 tribus perdidas que todavía están en la diáspora. Te saluda también mi hijo Marcos. El simbolismo y la poesía son comunes en la literatura judía. Y el apóstol Simón Kefa no es el único que ocupa esto. El apóstol Yohanan usa a Lea y a Rachel como símbolos de sus respectivas casas, Yehudá y Efraín. Él dice que todos aquellos judíos que han conocido la verdad, a sus hermanos efraimitas, Yohanan, en su segunda epístola, el anciano hermano, es decir, la casa de Yehudá, a la mujer escogida, Rachel, y sus hijos, es decir, la casa de Joseph o Efraín, a quien amo en verdad, y no solo yo, sino también aquellos que conocen la verdad. Yohanan era de la casa de Yehudá, y Yehudá nació de Lea. Él les dio a los efraimitas que los niños judíos de su hermana elegida Lea los saludan. Yohanan, en su segunda epístola, en capítulo 1, 13, los niños, es decir, la casa de Yehudá de tu hermana la elegida, Lea, te saludan. Yeshua, nuestro rabino celestial, habla del regreso de los efraimitas en la parábola del hijo pródigo, como ya expliqué en el estudio anterior. La iglesia cristiana enseña que esta parábola no es más que una bella historia sobre un pecador descarriado que se arrepiente de su pecado. Sin embargo, recordando que el nombre de Efraín literalmente significa prodigioso o de doble fruto, y que Yehudá es más viejo que Efraín. Permítanos entender esta parábola como una imagen profética del regreso de las 10 tribus perdidas. Según Gilel 15, 11 y 19, Yeshua dijo con esas palabras: cierto hombre tuvo 2 hijos, y el menor de ellos, Efraín, le dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me pertenece. Y él dividió la herencia entre ellos. Y no muchos días después, recogiendo todas las cosas, el menor, Efraín, se fue a un país distante y allí malgastó todos sus bienes, viviendo de una manera disoluta, convirtiéndose en un pagano, un idólatra, pero habiendo perdido todos sus bienes en rameras y en malas formas. Vino una hambruna grande de alimento espiritual, profetizada según Amós 8:11, a través de este país, y comenzó a tener necesidad. Y yendo, se unió a uno de los ciudadanos de este país, lo que son las religiones humanas, y lo envió a sus campos para alimentar a los cerdos. Aquí tenemos la idolatría, y anhelaba llenar su estómago con vainas con los cerdos que comían. Pero nadie le dio nada. Pero volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los siervos de mi padre tienen muchos panes y yo estoy pereciendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus empleados. Como dijimos anteriormente, mientras las 10 tribus perdidas se dispersaron en las 4 direcciones, la mayor parte de ellas emigraron al norte y al oeste con el ascenso y la caída de los imperios.
Finalmente, sus migraciones terminaron en lo que luego se convertiría en el noroeste protestante de Europa, después que los católicos hubieran dominado Europa durante unos 1260 años aproximadamente. Los hijos de Efraín se separarían de Roma, es decir, un cuerno pequeño, y comenzarían a buscar el rostro de Adonai. Como resultado, Adonai los bendijo con más prosperidad y más logros tecnológicos de lo que nunca se habían imaginado. Gilel 15:20-24 dice así: y levantándose en su tiempo de restauración, vino a su padre, pero aún estando muy lejos, su padre lo vio y se conmovió, y corriendo se arrodilló y lo besó fervientemente. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa, y vístanlo, y pongan un anillo en su mano, y sandalias en sus pies. Traed el becerro engordado, y degüéllenlo, y comamos y seamos felices. Porque este hijo mío, Efraín, fue muerto y está vivo otra vez, se perdió y se encontró. Y comenzaron a regocijarse en la parábola cuando el padre vio a Efraín que venía muy lejos. Corrió hacia él, se postró en su cuello y lo besó. Eso es un símbolo de cómo el Eterno bendijo a las naciones con mayor número de creyentes, con el ejemplo de Estados Unidos, entre otras más allá que todas las demás, simplemente por buscar su rostro con una constitución basada en la Torá. Esta es una fuente de resentimiento para Yehudá, que guardando la Torá por milenios sin haber recibido las mismas bendiciones de su seguridad y prosperidad que los creyentes han disfrutado, pero su hijo mayor, Judá, está en el campo y al acercarse, mientras se acercaban a la casa, escuchó músicas y danzas, y habiendo ya uno de los criados se le acercó, y Yehudá inquirió acerca de lo que esto podría ser, y él le dijo: tu hermano Efraín vino y tu padre mató el becerro gordo, el cual representa a Yeshua, porque lo recibió sano y salvo. Pero Yehudá se enfureció y no deseaba entrar. Entonces, saliendo su padre, le suplicó. Yehudá está indignado de que Efraín, después de despreciar su herencia como lo hizo, fue bienvenido a casa. Pero respondiendo, Yehudá le dijo al padre: mira, cuántos años te he servido y nunca violé un mandamiento tuyo. Pero nunca me diste una cabra joven para que pudiera regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, ni siquiera lo llama a su hermano, al que devoró tu herencia con prostitutas, con ídolos, con falsas tradiciones religiosas, fechas de festivales falsos, sitios de festivales falsos. Mataste al becerro gordo para él. Y entonces el padre le contestó: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero hay que estar feliz y regocijarse, porque tu hermano está aquí, estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ahora apareció, debido a la acusación generalizada del cristianismo de que los judíos mataron a Yeshua. A veces puede tener dificultades para entender que la casa de Judá permanece incrédulo. Sin embargo, la casa de Judá ha guardado la Torá desde miles de años atrás. A pesar de que el cristianismo, donde está cautivo el mayor número de efraimitas, lo persiguió por ello. El cristianismo sometió a Yehudá a repetidas persecuciones, inquisiciones, cruzadas y masacres. Judá, la casa de Judá, está molesto de que aun cuando Efraín se alejó del pacto, adora a ídolos y cambió la Torá de Adonai. Y con todo esto, aún así, el padre ordena a sus siervos que vista a Efraín con la mejor túnica, es decir, con la salvación de Yeshua. También que le den un anillo de autoridad, el sello del Ruach del Mashiach.
y que pongan sandalias en sus pies, ya que los esclavos iban descalzos. Las buenas nuevas de redención de Yeshua en la mente de Judá, esto es una tremenda injusticia. La Escritura nos dice que al final se conoce desde el principio, por lo tanto, la clave para comprender este giro de acontecimientos es comprender la alusión al manto de Joseph. Ese manto que le hizo Jacob. En Génesis, Judá vendió a Joseph como esclavo, y Joseph más tarde fue a prisión por un crimen que nunca cometió. Le acusaron de violación que nunca cometió. Esto es un símbolo de cómo Judá expulsó a los creyentes del templo por creer en Yeshua, y que está muy lejos de ser un crimen. Por lo tanto, es correcto que Adonai acogiera al hijo pródigo, es decir, a Joseph, Efraín, de vuelta a casa. Joseph sirvió a Faraón honorablemente, y sus habilidades otorgadas por Elohim le dieron gran poder y prestigio. Finalmente pudo usar posición para salvar la vida de numerosas personas, incluidos su padre y sus hermanos. Durante años se pensó que los creyentes en Yeshua eran el poder subyacente en América. Y los creyentes de América históricamente han exigido que sus líderes apoyen al Estado de Israel, por lo menos desde 1948. La separación de Joseph de su familia también es significativa. La separación, o sea, la consagración de la propia gente, es altamente considerada en las Escrituras. Aunque Adonai creó al hombre como un ser social, hay algunas circunstancias en las cuales los hombres deben ser separados de sus hermanos, e incluso de la vida normal, para poder servir mejor a Adonai. En el lenguaje de la Torá se considera que estos individuos están separados del mundo. Si bien este tipo de separación conduce a pruebas, se asocia con la bendición eterna. Mientras estén las 12 tribus en los 4 ángulos de la tierra, los eruditos a veces asocian a los Estados Unidos con la tribu profética de Efraín. Muchos de los primeros colonos norteamericanos llegaron para escapar de la persecución religiosa en Europa y buscaron la libertad para seguir las Escrituras como ellos consideran convenientemente. En cierto sentido, tuvieron que abandonar involuntariamente sus antiguos países, tal como lo hicieron al ir a Egipto, involuntariamente por la hambruna que había en toda la tierra. Recordamos los pasajes, qué es lo que sucedió, esta hambruna que hubo en toda la tierra. Del mismo modo, las bendiciones que Israel le dio a Joseph hablan de una tierra que se asemeja a América. Génesis 49, 25, 26. Por el Eterno de tu Padre que te ayudará, por el Todopoderoso que te bendecirá con bendiciones del cielo arriba, con bendiciones del abismo que yace debajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre han superado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de las colinas externas. Estos estarán sobre la cabeza de Joseph, y sobre la corona de la cabeza de aquel que fue separado de sus hermanos. ¿Qué podemos decir de Moshe? También le da a Joseph una bendición especial por haber sido separado de sus hermanos. Devarim 33, del 13 al 16, dice así: Y a Joseph dijo: Bendita de Adonai es tu tierra con las cosas preciosas del cielo, con el rocío y la profundidad que yace debajo, con los preciosos frutos del sol como los preciosos productos de los meses, con las mejores cosas de los montes antiguos, con las cosas preciosas de las colinas eternas, con las cosas preciosas de la tierra y su plenitud y el favor de aquel que moraba en la zarza. Que esta bendición venga sobre la cabeza de Joseph y sobre la corona de la cabeza de aquel
que fue separado de sus hermanos. Adonai permitió que Joseph entrara en la tierra de Mizraim delante de sus hermanos, para preservar su vida mediante una gran liberación. En esto, Joseph es un tipo prefigurado del Mesías, es una punta de lanza. Lo vemos en Génesis 45, 5 al 7. Mira lo que dice Joseph. Cuando está delante de sus hermanos y ya se descubre delante de ellos como Joseph, el hijo de Jacob. Mira lo que dice. Pero ahora no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos porque me vendieron aquí, porque Elohim me envió delante de ustedes para preservar la vida. Y Elohim me envió delante de ustedes para preservar una posteridad para ustedes en la tierra y salvar sus vidas con gran salvación. Anteriormente vimos cómo los apóstoles entendieron el papel de Efraín en el cumplimiento de la profecía. También está claro que los apóstoles sabían que las dos casas, la casa de Israel y la casa de Yehuda, algún día se reunirían, razón por la cual le preguntaron a Yeshua si él iba a restaurar el reino de la casa de Israel en ese momento. Eso lo tenemos en el libro de Mashiach Shelihim, capítulo 1, verso 6, y dice estas palabras. Por eso, cuando se juntaron le preguntaron a Yeshua diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino en este tiempo? El tiempo para restaurar el reino literal de la casa de Israel no era en ese momento. Este es el momento en que los discípulos de Yeshua comenzaron a tomar un reino espiritual internacional. Reunirían a los hijos perdidos de la casa de Joseph, Efraín, las ovejas perdidas de la casa de Israel que tanto hemos oído a Yeshua, que habían sido enviados por delante de ellos a los 4 rincones de la tierra. El proceso fue interrumpido por la religión católica, romana, griega, o sea, por el Papa que construyó un reino espiritual alternativo en todo el mundo. Pero una vez que terminó el cautiverio de Efraín, aproximadamente en 1996, el Ruach Adonai comenzó a traer un remanente de hijos pródigos e irreverentes de Efraín al pacto, generación, por el espíritu de su santidad Yeshua HaMashiach, el gran libertador. El Nuevo Testamento nos advierte en contra de la teología del reemplazo. Vamos a ver esto. La teología del reemplazo enseña que el pacto de Elohim con los judíos termina con la llegada del cristianismo. La Iglesia reemplazó a Israel en el plan de Elohim. Los judíos ya no son el pueblo escogido de Elohim y Elohim no tiene planes futuros específicos para la nación de Israel. A cambio, la Iglesia cristiana es el pueblo de Elohim. Y en el Nuevo Testamento, después de Pentecostés, el término Israel solo se refiere a la Iglesia. Los pactos dados a Israel y los planes, propósitos y promesas, juramentos del Todopoderoso para Israel se cumplen ahora exclusivamente en la Iglesia cristiana. Obedece a que muchas de las promesas de Elohim hechas a Israel deben ser espiritualizadas. Cuando habla de Israel, que tiene que ser restaurada a la tierra, esto realmente quiere decir que la Iglesia cristiana será bendecida. Los frutos de la teología del reemplazo, también conocida como supersionismo, de la palabra supersede, es decir, suplantar, han sido el fundamento por casi 2 milenios para que el odio hacia los judíos, conocido como antisemitismo, su doctrina
ha facilitado que los instintos malos del hombre caído disfruten de actos ilimitados de horror, terror y violencia extrema hacia el pueblo judío. El secesionismo, que es la palabra que he dicho antes incorrectamente, no es supersionismo, es supersecesionismo, es los actos ilimitados de maldad que ha constituido el hombre desde hace 1900 años hasta el momento, con una violencia extrema hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo judío, con terror, persecución y antisemitismo. Este supersecesionismo es diabólico, satánico. Viene todo producido por el padre de mentiras, Satanás, el Eterno lo reprenda. Cientos, si no miles de episodios arraigados en el histórico odio hacia los judíos se han manifestado bajo el disfraz de esta doctrina. Por ejemplo, la infame Inquisición española, cuando miles de judíos fueron expulsados de España por la Iglesia Católica. Decenas de miles fueron degollados, ahogados, deliberadamente en el mar, o sus cuerpos desgarrados después que se esparcieron rumores que los judíos que huían habían tragado sus objetos de oro y plata. Esto es una aberración. Aún hoy en día, la ficción de la calumnia sangrienta afirma que los judíos matan a los niños y beben su sangre antes de la festividad de Pesaj. Esta Pascua, los blogueros en internet acusaron a los judíos de matar a niños palestinos para mezclar su sangre con su pan sin levadura. La teología del reemplazo jugó un rol prominente en los planes de Hitler, el cual era luterano, y era el de eliminar la semilla de Abraham, Isaac y Jacob. Él se apropió cómodamente con el antisemitismo de la Iglesia durante años, el cual llegó a nuevas cotas durante la demonización de Martín Lutero hacia el pueblo judío, el cual fue el reformista, entre comillas, de la Iglesia. Esto comenzó hace unos 1700 años. La verdad es que la teología del reemplazo ya estaba extendiendo sus tentáculos aún durante el tiempo de la vida de Rabbi Shaul, como hemos leído en Romanos 11:1. Saulo rechazó esta doctrina firmemente en el libro de Romanos, capítulo 11. La arrogancia y la enseñanza falsa contra los judíos estaba echando raíces entre los creyentes gentiles y Shaul les advirtió de este mal. Shaul lo hizo claro que Elohim no había abandonado a Ismael en ninguna manera y que le correspondía a los gentiles, es decir, las naciones, que no se jactaran o fueran arrogantes contra el pueblo judío, aunque la mayoría no había aceptado a Yeshua como su Mesías. Leemos esta cita en el capítulo de Romanos 11, 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. No, ha desechado Elohim al pueblo, al cual desde antes conoció. Romanos 11, 1 y 2. Pues si alguna de las ramas judías fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido echado y hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos 11, 17 y 18. En segundo lugar, tenemos un segundo propósito, que a través de este error vino la salvación. Saulo de Tarso explica que a través del fallo del pueblo judío, los gentiles han recibido salvación por medio del Cordero del sacrificio de Elohim, quien murió a manos del gobierno romano y por las demandas de los líderes religiosos fariseos.
Un paralelo increíble se ve en la Torá en la vida de Joseph. Sus hermanos lo odiaban, pensaron matarlo y luego lo entregaron a los gentiles para que se deshicieran de él. Por medio de esta terrible ofensa, Joseph se convirtió en el segundo gobernador de los gentiles en el mundo egipcio. Fue virrey o el segundo después de Faraón. Y también salvó a toda su propia familia, que cuando reconoció a Joseph, humildemente y con dolor reconocieron su pecado y su error cometido años antes. Más aún, Saulo reveló que el día se acerca cuando el pueblo judío regresará a su Elohim, y por medio de la revelación de su Mesías continuará bendiciendo al mundo. Esto vamos a leerlo en el Romanos 11, 12 y 15, que dice así: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Y si su transgresión es de la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Rabbi Shaul, de hecho, advierte que una actitud despectiva hacia el pueblo judío corre el riesgo de ser cortado. No te ensoberbezcas, sino teme, está hablando a los gentiles, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim, la severidad ciertamente para con los que se cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Verso 20 al 22 de Romanos 11. Luego llega el refuerzo de Saúl en la promesa del Tanakh que el pueblo judío algún día será redimido. La promesa se encuentra en un salmo que todo Israel cantó en su ascensión a Sión para los días anuales santos de las santas convocaciones. Y el salmo es el Salmo 130, versos 7 y 8, que dice así: Espere Israel a Adonai, porque en Adonai hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Rabbi Shaul confirma esta promesa en las Escrituras, que le da esperanza a cada judío mesiánico en Israel y en el extranjero. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y con naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, tal y como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, el Mesías, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Romanos 11, 23 y 27. Saúl reconoce de nuevo el hecho que la mayoría de nuestro pueblo judío todavía no está en una relación personal con el Elohim de Israel por medio de Yeshua HaMashiach. Pero insiste que Elohim todavía ha escogido y no ha desechado al pueblo de Israel a causa de sus pactos y sus promesas. Debemos de entender que Dios no puede mentir, porque no es hijo de hombre para mentir ni para equivocarse.
Las promesas que fueron hechas a Abraham, Isaac y Jacob son pactos incondicionales con el pueblo de Israel. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de ellos, pero en cuanto a la elección son amados por la causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Romanos 11, 28 y 29. Podríamos hacernos una pregunta. Así que, ¿la iglesia histórica ha estado sin mancha alguna? En mi opinión, el aspecto más ridículo del dogma de la teología del reemplazo es la absoluta ceguera de cualquier persona que cree que están sin pecado, sin mencionar la iglesia corporativa creyente en los últimos 1700 años, la cual ha actuado justamente y sin pecado. Esto nos lo debemos preguntar. No hay una actitud más farisea y engañosa que esta. Considere este concepto que la Iglesia ha reemplazado a Israel a causa del pecado de Israel y el rechazo de Elohim. La historia de la Iglesia rebosa tanto de pecado, violencia y maldad que una persona tiene que estar en total oscura ceguera para no ser consciente de la inmundicia propia histórica de la Iglesia. El abuso sexual por la Iglesia Católica, la traición de las cegueras protestantes, tanto el odio como la avaricia y muchas cosas más, que tanto más clara podría ser la Biblia que dejar que el mundo entero sepa que todos, judíos y gentiles, han pecado delante del trono y la gloria de Elohim. Por supuesto, hay un pueblo piadoso en la iglesia pasada, presente y en la futura lo habrá, pero si Elohim ha abandonado a su pueblo escogido para siempre por causa de sus pecados, ¿cómo no podría abandonar a la iglesia para siempre por causa de sus pecados también? Esto es algo que debemos cuestionarnos. Elohim no ha abandonado a Israel. Unos 6.400.000 judíos ahora viven en su patria antigua. Estamos ya hablando de estos textos, pero alrededor de más de 9.200.000 personas viven en la tierra de Israel en el año 2026. Y entre nuestro pueblo nuevo judío, un número de judíos mesiánicos está creciendo exponencialmente en Eretz Israel. En paralelo, hay países como China y América del Sur, donde el mismo crecimiento fenomenal de conversiones están ocurriendo. Por causa de la misericordia del Todopoderoso, todos anhelamos un despertar mundial de los últimos tiempos entre los judíos y las naciones. Así que en la tierra de Israel tenemos más de 9.200.000 personas según los últimos censos en 2026. Pues como vosotros, gentiles, también en otro tiempo, está hablando Rabbi Shaul, eres obedientes a Elohim, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, los judíos. Así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, gentiles, los judíos también alcancen misericordia. Porque Elohim sujetó a todos, judíos y gentiles, en desobediencia para tener misericordia de todos, judíos y gentiles. Romanos 11, 30, 32. Así que el dogma de la teología del reemplazo probablemente ha traído más pecado y maldad al mundo que cualquier otra doctrina cristiana. La marca más nueva de esta teología y del cumplimiento, la cual vamos a ver ahora. En esos últimos tiempos,
de esta herejía se ha expandido a la versión más nueva del antisemitismo, denominada teología del cumplimiento o del reemplazo. Ahora no es la Iglesia que reemplaza a Israel, sino Yeshua mismo. El argumento es así, ya que Yeshua cumplió en su vida toda la obra redentora. Sus promesas a los judíos, incluyendo la tierra prometida, son nulas y vacías. ¡Qué tergiversación y mezcolanza de la palabra de Elohim! Yeshua no vino a reemplazar a Israel, ni mucho menos. Eso es todo mentira. Yeshua vino a redimir a Israel y a todos los que están injertados en el olivo que es Israel, el olivo natural. La pregunta es, ¿se han cumplido todas las cosas? Obviamente no. Yeshua todavía no ha regresado por su esposa, por Israel. Como la Torá lo promete, Pedro, Simón Kefa, explica lo que debe suceder en la tierra antes del regreso de nuestro Adón Yeshua, cuando le habló al pueblo judío que se reunió alrededor de él, después de que un paralítico fuera sanado en el nombre de Yeshua. Les dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso es Simón Kefa que está hablando. Y envíe a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Libro de Hechos, capítulo 3, 19 al 21. Vamos a tocar ahora un punto que sí está dentro de esta teología de sustitución, y es la teología de la liberación palestina. Sin embargo, ¿usted puede creerlo? Ahora la teología de la liberación palestina se aleja aún más de las verdades centrales bíblicas. Si es que fuera posible, esta teología niega las palabras de Yeshua cuando él dijo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de toda la Torá hasta que se haya cumplido. Matillahu 5:18. Niega las palabras de Yeshua, quien dijo: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Gilel 24:21 niega la promesa que Yeshua les hizo a los líderes judíos incrédulos cuando dijo: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis Baruch haba Beshem Adonai, o sea, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Mateo 23:39 niega la promesa más grande hecha a Israel, que todo Israel será salvo. Romanos 11:26, la cual hemos leído anteriormente. Tampoco hay una sola mención de los filisteos, palestinos o Palestina en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Pero Israel es mencionado 78 veces, Judea 48, la tierra de Samaria 12, Galilea 64. Los judíos 173 veces. Y la genealogía de nuestro Adón Yeshua se detalla 2 veces como Ben Abraham, Isaac y Jacob, hijo de Abraham, Isaac y Jacob, cuyo nombre Elohim cambió a Israel. La teología de liberación palestina ha sido concebida por el odio y la envidia hacia el pueblo judío, reforzada y apoyada por la teología islámica, esta teología satánica, esta teología cristiana palestina se entreteje perfectamente con la teología islámica, concerniente a la extinción del pueblo yehudí
y la desposesión de su tierra, de mi tierra, de nuestra tierra. Ahora una lista creciente de ministros y ministerios influyentes en América y en Europa han abrazado la mentira. Nombres muy conocidos para usted si los mencionara, y están tirando y falsificando a muchos evangélicos y los llevan a su telaraña teológica, con mentiras y medias verdades. Están haciendo un gran daño en su intento a destruir el Estado de Israel. Pero finalmente, de acuerdo a las Escrituras, el daño será mucho más grande para ellos mismos. Bendito será todo aquel que te bendiga, Israel, y maldito será todo aquel que te maldiga. Vamos a hablar del pueblo árabe de Elohim, que viene de la raíz o de Ismael. Siempre debo añadir que Elohim ama al pueblo árabe, obviamente. Eso no lo podemos mitificar y desviar. Tampoco, ni mucho menos, lo debemos ignorar. Él envió a su Hijo a morir por los pecados también de todos los árabes del mundo. Satanás ha robado el regalo de la salvación del Todopoderoso y lo ha reemplazado en una religión que defiende, primeramente, asesinatos, odio, muerte y conversiones forzadas con la espada y con mentiras religiosas. Amados, qué terrible tragedia nacer en medio de esta prisión teológica, sin ninguna posibilidad de tener una relación personal con el Elohim de Israel por medio de Yeshua, nuestro Rey, el Rey de todo el universo. Sin embargo, seguimos oyendo de incidentes alrededor del mundo en los que Yeshua está apareciendo frente a estos personajes musulmanes, en sueños y en visiones, lo cual resulta en que se vuelvan al único verdadero Elohe Israel. Debemos orar con fervor por los musulmanes y amarlos, y hacer todo lo que podamos para llevarlos la verdad de nuestro Adón Yeshua. ¿Cómo le gustaría que fuera nacido como sirio-libanés, una mujer en Afganistán, un niño soldado raptado por Boko Haram? ¿Qué tal ser uno de los millones de esclavos sexuales bajo el cargo de los seguidores de Mohammed? Un desastre definitivamente le sucederá a los cristianos palestinos si se crea un Estado palestino de acuerdo a todas las encuestas. Jamás ganará las elecciones de Cisjordania si se les permite las elecciones. Pregúntele a los cristianos nacidos en Gaza sobre su libertad para seguir a su Salvador allí. No podrán decirle mucho a causa de temer por sus vidas. En toda esta zona de Gaza han muerto miles y miles y miles de cristianos por mano de Hamas, del ISIS y de Hezbollah. Que el Señor los guarde y los proteja a todos nuestros hermanos cristianos. Vamos a entrar ahora en el siguiente punto y ya vamos a ir dilucidando si verdaderamente ha reemplazado la Iglesia a Israel. Recientemente hablé en una conferencia donde se me asignaron el tema Israel en los tiempos finales. Creo que asombré a muchas personas cuando comencé mi presentación haciendo la pregunta: ¿hay realmente algún rol para Israel en el plan del Eterno para el final de los tiempos? Estoy seguro que la mayoría de las personas que escucharon pensó que era una pregunta tonta, porque la mayoría de ellos eran estudiantes de profecía bíblica y estaban conscientes del hecho que el pueblo judío es el punto focal de la profecía bíblica, o sea, el ombligo del mundo.
Yo les quise explicar que la profecía ni la pregunta era tonta. Expliqué que casi por 2000 años la Iglesia en general, tanto la católica y protestante, ha creído que debido al hecho de que los judíos rechazaron a Yeshua como su Mesías, el Eterno derramó su ira sobre ellos en el año 70, destruyendo su nación y su templo, y que Él ha lavado sus manos de ellos, dejándolos sin propósito alguno como nación. En resumen, debido a su rebelión contra el Eterno, en su rechazo a Yeshua, el Eterno ha reemplazado a Israel con la Iglesia, transfiriendo las bendiciones prometidas a Israel para la Iglesia. Esto, lo que he dicho antes, esto es lo que llamamos la teología del reemplazo o la sustitución. Y aquellos quienes quieren creer esto constituyen la mayoría de los cristianos profesantes de hoy, que no entienden y no conocen la Escritura. Por consiguiente, ellos consideran en los días modernos a Israel como un accidente de la historia sin significado espiritual alguno. Y por lo tanto, ellos niegan que el Eterno tenga planes especiales para el pueblo judío. Y en el final de los tiempos, otra vez para ellos, el regreso de los judíos y el restablecimiento de Israel son simplemente accidentes de la historia sin ningún significado espiritual. Así creen los teólogos del reemplazo. Podríamos hablar también del horror del Holocausto, lo cual llevó a silenciar las formas más radicales del antisemitismo entre los líderes cristianos. Este nuevo antisemitismo que se está levantando y se va actualizando en las mentiras diabólicas de Satanás con el espíritu del anticristo, este antisemitismo continúa hoy en una forma sofisticada llamada antisionismo. Mientras que el antisemitismo trató de expulsar a los judíos de las tierras donde vivían, el antisionismo de hoy en día se niega a aceptar su derecho a vivir en su propia tierra. Un buen ejemplo del nuevo antisemitismo se puede encontrar en un documento emitido por Theological Seminary del Dr. James Kennedy. Este tomó la forma de una carta abierta a los evangélicos sobre la tierra de Israel. Desde entonces ha sido respaldado por cientos de teólogos y pastores, incluyendo luminarias como R.C. Sproul. El documento comienza denunciando a aquellos que enseñan que las promesas de la Biblia acerca de la tierra de Israel se están cumpliendo hoy en una región especial, o Tierra Santa, perpetuamente apartada por el Eterno para un solo grupo étnico. A continuación procede a proclamar que las promesas hechas a Abraham Avinu no se aplican a ningún grupo étnico en particular, sino a la Iglesia de Jesucristo. Según ellos, es el verdadero Israel. El documento a continuación niega la afirmación del judío en cualquier terreno en Medio Oriente. El derecho de cualquier grupo étnico religioso al territorio en el Medio Oriente llamado Tierra Santa no puede ser apoyado por las Escrituras. Luego, increíblemente, el documento asevera que las promesas de tierras específicas a Israel en el Antiguo Testamento se cumplieron bajo Josué. Echando sal a la herida, el documento concluye con la siguiente observación. Escuchen. El actual estado secular de Israel no es una auténtica profética realización del reino mesiánico de Jesucristo. Por otra parte, un día en el cual el reino de Cristo se manifestará no debería ser anticipado en distintivos judíos, ya sea por su ubicación en la tierra, por su circuncisión, o por instituciones y prácticas ceremoniales. Así lo tienes. Una visión general de la triste y sórdida historia del antisemitismo cristiano. Sí, hermano y hermana, hay cristianos antisemitas
que tienen sus raíces en la teología del reemplazo. Lo vuelvo a repetir, hay cristianos antisemitas y sus raíces están en la teología del reemplazo, que continúa hasta nuestros días en el 2026, después del ataque del 7 de octubre en la tierra de Israel por Hamas y Hezbollah. Ahora quiero que ustedes puedan entender por qué es tan difícil compartir el evangelio con el pueblo judío. El pueblo judío ha sufrido muchísimo debido a que los judíos han sido perseguidos, asesinados, señalados, y ahora en España han marcado por la parte de la zona de Cataluña más de 150 negocios que son de nuestros hermanos judíos y los están marcando el comunismo, partidos políticos como Podemos y Sumar. La izquierda quiere devorar al pueblo judío. Este es uno de los grandes males que se está invadiendo. La política. Satanás se disfraza con tintes políticos. Así que el pueblo judío mira al cristianismo con su enemigo mortal. Esa es la razón por que el movimiento judío mesiánico hoy es un milagro. En la tierra de Israel hay más de 200.000 judíos mesiánicos y muchos más en la diáspora. Vamos a ver ahora la respuesta sobre qué dice el Eterno, qué es lo más importante de todo. La respuesta de la Escritura sobre todo esto. ¿Qué tiene que decir Akadosh Baruj Hu, bendito sea su glorioso nombre, sobre todo esto? Para empezar, la Torá, la palabra de Elohim, repudia enérgicamente el antisemitismo. Salmo 129, 5-8 dice que todos los que aborrecen a Sión serán avergonzados. Un ejemplo que ahora vamos a ver más. Además, establece que ningún creyente debe nunca dar una bendición a una persona así. En cuanto a la alegación de que los judíos son asesinos de Cristo, la palabra identifica claramente a quién asesinó a Yeshua y deja claro que no era exclusivamente los judíos. Mashiach Shelihim, Hechos 4:27. Se nos dice que Yeshua fue asesinado por una conspiración que involucró a Herodes y Poncio Pilato junto con los gentiles y algunos del pueblo de Israel. Esas hojas que fueron desgajadas y quitadas del olivo natural. En realidad, todos tenemos la sangre de Yeshua en nuestras manos, por tanto, todos nosotros hemos pecado. Rabbi Shaul lo deja muy claro en el libro de Romanos, capítulo 3, 23. Y Yeshua murió por todos los pecadores. Primera de Corintios 15:3. En cuanto a la idea de que el Eterno ya cumplió sus promesas de tierras para los judíos durante el tiempo de Yehoshua, es interesante notar que mucho tiempo después de Yehoshua, David escribió en los Salmos que la promesa de la tierra es eterna en su naturaleza y aún no se ha cumplido. Salmos 105, 8, 11. El hecho del asunto de que los judíos nunca han ocupado toda la tierra que se les prometió en el pacto a Abraham, lo tenemos en el libro de Bereshit 15, 18 y 21. En cuanto a la afirmación de que los judíos han sido rechazados por el Eterno, hay un par de principios bíblicos que deben tenerse en cuenta. Primeramente, la Torá, la Biblia, afirma que Israel fue llamado el pueblo elegido del Eterno por ser testigos de lo que significaba tener una comunión con Él. El profeta Isaías 43, 10, 12 nos habla sobre esto, y la Biblia deja claro que este llamado es irrevocable.
Romanos 11, 29. En segundo lugar, en contradicción directa con la teología del reemplazo o sustitución, la Biblia enseña que Israel nunca ha sido rechazada por el Eterno a causa de su incredulidad. Romanos 3. Rabbi Shaul afirma que su rechazo por Yeshua no ha anulado la fidelidad del Eterno sobre las promesas que él ha hecho. Romanos 3, del 1 al 4. Rabbi Shaul toma el punto de nuevo en Romanos 11:1. Cuando se pregunta, digo pues, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? Él contesta su propia pregunta con una afirmación contundente: en ninguna manera. Todo esto sucedió más o menos cuando el emperador de turno, voy a explicarlo brevemente, cuando el emperador de turno, en el año 40-50, hizo un decreto en Roma para que salieran todos los judíos de Roma. Después de que hubo un incendio, decretó de que todos los judíos debían salir de Roma porque se les echó la culpa a los judíos una vez más de que el incendio que hubo en Roma fue causado por los judíos. Me parece, si mal no recuerdo, que fue Calígula el que causó este decreto. Una vez que los judíos salieron de las comunidades que ya estaban formadas, entonces estas comunidades se quedaron los gentiles y empezaron a decir que ellos eran Israel, porque tenían que salir de Roma los judíos, que eran los líderes, los Rosh Keilah, las cabezas de las comunidades, y fueron expulsados de Roma a base de este decreto. Aquí es donde empezó, y por eso Pablo escribe esta carta a los romanos en su capítulo 11. En Romanos 11:2 nos dice que es cierto que el pueblo judío se encuentra actualmente bajo disciplina debido al rechazo de su Mesías. Una y otra vez en sus escrituras los profetas dijeron que iban a ser disciplinados si eran infieles, pero siempre la promesa que fue hecha los preservaría. Un ejemplo de este tipo de declaración profética se puede encontrar en Jeremías 30:11, que dice así: porque yo estoy contigo, declara Adonai, para salvarte, porque yo destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Solo a ti no te voy a destruir por completo, pero te castigaré con justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. El Eterno los ha conservado en su gracia o misericordia para el que ama. También lo tenemos en Zacarías 2:8. El Eterno proclama que el pueblo de Israel es la niña de sus ojos y advierte contra cualquiera que intente hacerles daño. Otra de las razones por las que han sido preservados es porque el Eterno está decidido a traer un remanente a la salvación. Isaías 10, 20, 22. Esta promesa se hizo en varias ocasiones a lo largo de las escrituras hebreas y es confirmado por Rabbi Shaul en el Brit Hadashah, Romanos 9, 11. La salvación de este remanente se describe en detalle. Zacarías 12:10, donde dice que al final de la tribulación los restantes vendrán al final en sí mismos y volverán sus corazones al Eterno en arrepentimiento, aceptando a Yeshua como su Mesías y reconociendo el error, viendo a aquel que traspasaron, que crucificaron. Este remanente creyente entrará en el milenio en la carne y comprenderá la nación de Israel, a quien el Eterno cumplirá con todas sus promesas y pactos que ha hecho a su pueblo Israel. Recuerda que los pactos y las promesas solo son con Israel, con el pueblo gentil no tiene ninguna. Isaías 60, 62. Durante el milenio, la nación de Israel restaurada en Yeshua será la nación principal en el mundo, a través de la cual el Eterno bendecirá a todas las demás naciones. Profeta Zacarías 8, 22.
al 23. En resumen, la palabra del Eterno lo deja muy claro. Israel definitivamente tiene un papel y un futuro en los tiempos finales. Tenemos algunas preguntas que nos podríamos realizar. La primera pregunta es que la mayoría de las personas suele pedir en respuesta a unos puntos bíblicos acerca de la nación de Israel en estos últimos tiempos es la siguiente. ¿Por qué el Eterno continuará con un pueblo tan terco y tan rebelde? ¿Por qué? La respuesta que yo puedo dar es que son testigos del Eterno y a través de ellos el Eterno está demostrando su gracia insondable y sin medida. Su misericordia es infinita. Solo el Eterno da gracia, podría alzarse en medio de ellos, pero es verdad. De ti y de mí también. El Eterno no está haciendo una cosa por el pueblo judío que no esté dispuesto a hacer por cualquier persona que se arrepienta y rectifique sus pasos y quiera amar a Yeshua de todo corazón. Él nos busca en el amor a pesar de nuestro pecado. Con cantos de amor te llamé, así dice la Escritura. Independientemente de cuán duros seamos, Él nunca lava sus manos y se aparta de nosotros. Somos nosotros que por nuestro pecado somos alejados de la presencia de Adonai. Entonces, esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Cuál es el plan del Eterno para Israel en estos tiempos finales? Aharit Hayamin. ¿Cómo va a llevar a cabo la salvación de un gran remanente? Primeramente, vamos a intentar de aclararlo en diferentes puntos. El pueblo de Israel se reunifica en Yeshua desde los 4 confines de la tierra. Según Isaías 11, del 11 al 12, esta es la profecía más prolífica en el Antiguo Testamento. Por cierto, si el Eterno no tuviera ningún propósito para ellos, ¿por qué habría de tomarse la molestia de recogerlos? Buena pregunta. Segundo, su estado fue restablecido. La nación de Israel nació en un día. Isaías 66, 7 y 8. Tercero, ellos volverán a ocupar la ciudad de Jerusalén. Zacarías 8, 7 y 8. 4. Todas las naciones del mundo vendrán contra ellos por el tema del control de Jerusalén. Zacarías 12, 2 y 3. 5. El anticristo vendrá a su rescate garantizándoles la paz, lo que les permitirá reconstruir su templo. Daniel 9:27. 6. Pero al final de los 3 años y medio, después que el anticristo rompa el pacto con Israel, el anticristo se declarará a sí mismo como el Eterno y los judíos lo rechazarán. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. 7. El anticristo luego tratará de aniquilar a los judíos y tendrá éxito en matar a 2/3 de ellos. Mucho pueblo judío va a morir. Revelación 12, 13, 17 y Zacarías 13, 8, 9. 8. Al final de la tribulación, cuando los judíos hayan llegado al final de sí mismos, se volverán al Eterno y recibirán a su majestad Yeshua HaMashiach como su Mesías. Zacarías 12:10. 9. Yeshua volverá en este punto del tiempo y reunirá a todos los Yehudim e israelitas creyentes a Israel, donde les establecerá como nación principal del mundo. Devarim 30:1-9. 10. Las bendiciones del Eterno fluirán a las naciones a través de Israel durante el milenio. Zacarías 8:22. Como puede ver, Israel tiene un papel central en el tiempo final de la profecía bíblica. Ahora vamos a ver el porqué de la insistencia y la perseverancia del antisemitismo.
una perversión del mundo cristiano ha sido la fuente de la mayor parte del antisemitismo en el mundo occidental. En todo el norte de África, Oriente Medio y países de Asia, el antisemitismo ha sido promovido por el mundo islámico. El Corán llama a los judíos los hijos de monos y cerdos. Pero hay antisemitas en el mundo que no son ni cristianos o musulmanes, y que ni siquiera han conocido a un judío. Por ejemplo, hace varios años, 5 de los 10 libros más vendidos en Japón eran virulentamente antisemitas, lo crea usted o no, culpando a todos los problemas de Japón por una conspiración judía internacional. La pregunta es, ¿por qué el antisemitismo está tan extendido de modo persistente, de forma tan virulenta y tan irracional? Es porque fundamentalmente es un fenómeno sobrenatural espiritual. Hasatán, el Eterno lo reprenda, el enemigo odia a Israel con una pasión infinita. Él los odia porque el Eterno proveyó tanto la Torá como el Mesías por medio de redención a través de ellos. Él los odia porque el Eterno los llamó para ser su pueblo escogido. Él los odia porque el Eterno ha prometido salvar a un remanente de entre ellos. Hasatán odia al pueblo yehudí porque el Eterno los ama. El resultado es que el trabajo de sus horas extras para plantar semillas de odio en los corazones de la gente hacia el pueblo de Israel, ese ser está decidido a destruir a todo judío en el planeta para que el Eterno no pueda mantener su promesa de salvar a un gran remanente. Trató de aniquilarlos en el Holocausto. Más de 6 millones de judíos, romaní, polacos y rusos murieron. Con esto llegamos a la conclusión de por qué tanta tribulación y por qué tanta muerte. Debemos que entender, amados creyentes, y estar por encima porque la Escritura dice que debemos tener la mente de Yeshua. Entonces el Eterno está en el control de todo. Satanás, según bien humilde entender, es un mero peón que tiene unas limitaciones donde puede moverse, hacer y decidir. Y tiene que cada movimiento pedirle permiso al Eterno. El Eterno tiene la sabiduría y el poder para orquestar toda la maldad de Satanás y de la humanidad hacia el triunfo de su perfecta voluntad en la historia. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Israel, sin duda alguna, porque Dios no puede mentir ni equivocarse, será preservado Leolam Vaed. Un gran remanente será salvado. Se cumplirán todas las promesas, pactos y juramentos hechos a Abraham, Isaac y Jacob y a toda su descendencia. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Al final de la tribulación, cuando Yeshua retorne para triunfar sobre Satanás, en ese día glorioso, el remanente judío clamará las palabras Baruch Haba Beshem Adonai. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las hagas volver a tu corazón, estén en todas las naciones a donde Adonai tu Elohim te haya desterrado. ¿Qué es esto que he leído? Hay un programa de redención de Israel que el Eterno tiene para nuestro tiempo. Amados, estamos empezando a presenciar uno de los milagros más grandes de la historia. La gran vuelta de los Bené Israel que hacen Aliyah. Bien, están saliendo de todas las partes del mundo, de India, de África, de lugares remotos. Están haciendo Aliyah y volviendo a Israel.
La Torá nos da la respuesta. Hay 5 tipos de vuelta expresados en este texto. Primeramente, la vuelta al corazón de toda la historia del pueblo de Israel. Segundo, la vuelta de la familia al Eterno, al Elohim de Israel único y verdadero, y a todos sus mandamientos escritos en la Torá de Moshe. Tercero, la vuelta a la tierra de Israel de los que fueron llevados en cautiverio. Cuarto, la vuelta a escuchar la voz del Eterno para guardar los mandamientos de la Torá. Y quinto, la vuelta al Eterno con todo el corazón y con todo el alma, como cuando recitamos el Shema. Si analizamos esta profecía, vemos que está hablando a los descendientes de Israel que han experimentado maldiciones, lo cual leemos en el capítulo 28 de Devarim, y que viven fuera de la tierra de Israel, y que no han tenido la historia de Israel presente en su corazón, y que no han estado amando a Adonai con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y por eso no le han obedecido y guardado sus mandamientos. En esto se involucra este proceso de vuelta, Aliyá. En la vuelta a la redención de Israel antes del regreso de Mesías Yeshua, este movimiento está tocando millones de vidas en el mundo, conforme a la palabra que dice en todas las naciones. Lo primero que sucede en esas personas que este tiempo son visitadas por el Mesías Yeshua es que se empiezan a identificar como Bené Israel, o sea, vamos a generalizarlo que usted lo entienda. Judíos, israelitas, entran en una crisis de identidad haciéndose la pregunta: Ani, ¿quién soy yo? Ya no se sienten gentiles, ya no se sienten excluidos del pueblo de Israel. Sienten que los judíos son sus hermanos. Sienten un llamado especial a la tierra de Israel. Los que fueron enseñados y criados en el mundo cristiano se dan cuenta que han sido engañados por un sistema que les ha dado una identidad falsa que les separa de Israel. De repente se sienten extraños al vocabulario cristiano griego y se identifican con un vocabulario hebreo, experimentando que las canciones judías tocan lo más íntimo de su ser. Tienen deseos de danzar las danzas hebreas. Lloran cuando oyen Hatikvá, el himno nacional de Israel. Se identifican con la historia del pueblo y allí llegan a cumplir lo que es Devarim 31, donde habla de que todas estas cosas que han venido sobre Israel volverán a estar en el corazón de los que están haciendo Teshuvá, vuelta, en los últimos tiempos. Se sienten identificados con el pueblo judío que fueron llevados a los campos de exterminio nazi. Si hubieran vivido en ese tiempo, serían también parte de los que sufrieron allí. Les gusta ver películas judías para poder conocer a su familia. Tienen deseos de celebrar el Shabbat, leer literatura judía, hablar con judíos, cantos judíos. Es una vuelta a la identidad israelita. El alma judía está resucitando dentro de ellos. No hay nada que pueda parar esta sensación interior espiritual que solamente es por el espíritu de Yeshua, el espíritu del Santo, que está reviviendo el espíritu de cada hijo del pueblo. Están enfrentando oposición religiosa, maldiciones, rechazos por sus propios familiares, las festividades paganas que se celebran en el cristianismo, catolicismo, las navidades, todas estas fiestas que nada tienen que ver con lo ordenado por la Torá. No nos importa ser humillados, malinterpretados, perseguidos, maltratados y calumniados con tal que podamos hacer aliyá, volver a casa, subir a Jerusalén, físico y espiritualmente. Saben que lo que está pasando dentro de ellos es una obra divina. En medio de sus temores e inseguridad hay algo interior que les está dando ánimo, fuerza. Saben que son parte del programa del Eterno para la restauración de Israel en los tiempos finales.
y no quieren perder esta oportunidad por nada del mundo. Están dispuestos a dar sus vidas por el amor de ese rabino que dio su vida en el madero, Yeshua HaMashiach, el cual dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en sus últimos minutos de vida. Amado hermano, si eres cristiano, necesitas arrepentirte de todo el antisemitismo que has guardado en tu corazón. Debes pedir perdón al Todopoderoso para que te limpie. También en el área de la En el área de la teología necesitas repudiar la doctrina del reemplazo y rechazarlo. A través del profeta Jeremías somos amonestados por tener una teología que niega el futuro de Israel como nación. ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo: 2 familias que Elohim escogiera ha desechado, las 2 casas de Yehudá y Efraín? Y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho el Eterno: si no permanece mi pacto con él día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, Isaac y de Jacob. Jeremías 33, 24-26. Amados, en ningún momento hemos usado este medio para juzgar a nadie. Y nunca lo haremos. Por favor, no quiero que me malinterpretes. Es sencillamente para que despierte tu identidad israelita. Si usted es cristiano, tanto evangélico o católico, esto es una invitación, es un llamado lleno de amor a todas estas personas, porque sabemos que gran parte de la casa de Israel, de las tribus, de las 12 tribus, están dispersas allí. Nuestro Adón Yeshua HaMashiach dijo: yo solo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si conoces la historia, sabes que tus antepasados judíos en el tiempo de la Inquisición fueron forzados, los Benei Anusim, lo que se les llama los judíos marranos, a convertirse al cristianismo. Pero Yeshua hoy está visitándonos amorosamente para conducirnos de regreso a su rebaño. Recuerda, un rebaño y un pastor. Ya está. Una novia, la esposa, Israel, con el rebaño y el pastor. Aleluya, bendito sea su glorioso nombre. Debemos apoyar a Israel. Muchos israelitas deseamos conectarnos más con Israel, pero es difícil saber por dónde comenzar. Aquí tenemos una lista de cosas que podríamos hacer para fortalecer nuestros lazos con la nación de Israel. Primeramente, orar por el bienestar de Israel. La tefilá, la plegaria, es un proceso participativo. Cada vez que tú bendices al pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, estás elevándote espiritualmente y estás poniendo la mano de Hashem sobre ti. Bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Así le dijo el Eterno a Abraham en Génesis 12. Al acercarnos a nuestro Elohim, no solo estamos conectando con nuestro Creador, sino que también estamos generando cambios en nosotros mismos. Nuestra identidad israelita se está desarrollando día tras día con más fuerza espiritual. Cada vez que ponemos nuestra atención en lo divino, crecemos como seres humanos. Cada vez que hacemos tefilá, hacemos el rezo, nos elevamos haciéndonos más grandes y completos, entrando en comunión con Akadosh Baruj Hu, y nos vamos convirtiendo en la persona que Elohim quiere que seamos. Podríamos decir muchas cosas también: hacer donativos sobre la tierra de Israel, visitar Eretz Israel,
estudiar hebreo, hay muchísimas cosas para bendecir a Israel. Empezar a guardar los mandamientos de la Torá, empezar a guardar Shabbat, que es el primer mandamiento. El mérito, tenemos que entender algo. El Shabbat es el mérito de la paz en Israel. Cuando uno decide adoptar una mitzvah, empieza la luz y el espíritu de Yeshua empieza a fluir dentro del creyente. Mucha gente se unió a una campaña para convencer a encender las velas del Shabbat cada viernes antes del atardecer en memoria de las víctimas de Israel. Hoy elige una mitzvah. Si quieres convencer a decir alguna de las tefilot, de las plegarias, como el Shema antes de ir a dormir. Para algunos, una nueva mitzvah podría ser dejar de comer algo que no es kosher, que no está permitido en la Torá. Las leyes del kashrut, las leyes alimentarias son otro mandamiento donde elevan al creyente espiritualmente, aunque no lo creas. Esto es una decisión personal, por favor. Yo quiero que ningún mandamiento ha sido impuesto por el Eterno como una imposición obligatoria. Todo mandamiento que realicemos tiene que ser realizado por amor para ser elevados con el tiempo espiritualmente. Y esto será una forma poderosa para que haya paz primeramente dentro del creyente. Debes recordar que eres un verdadero creyente del pueblo de Israel. Amado hermano, creo que hemos llegado al final de este estudio. Quiero darte las gracias en este precioso estudio donde es la iglesia el nuevo pueblo de Elohim. Creo que en estos dos estudios hemos podido desmontar la teología del reemplazo o la falsa teología de la sustitución, donde el mundo cristiano impulsado espiritualmente por Satanás ha machacado al pueblo de Israel. Pero a través de esos dos estudios, por favor, si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que escuches la primera parte para que seas edificado y seas bendecido. Ahora sí, ya me quiero despedir de todos ustedes con este estudio, segunda parte, y creo que si alguno de ustedes tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, por favor escríbame un correo electrónico y responderemos lo antes posible. Si te ha gustado este estudio, por favor compártelo con tus amigos, con tus hermanos. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Dale a la campanita para que te lleguen los estudios con aviso a tu teléfono y puedas verlos cuando te apetezcan. Ahora sí, quiero darte las gracias por tu tiempo, por las bendiciones, y como he dicho anteriormente, este estudio es para abrir una nueva puerta para aquellos que han estado de alguna manera viviendo en contra del pueblo de Israel, que es la niña de los ojos de Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea Elohim, el creador Boreolam del universo. Yo quiero darte las gracias y vamos a cerrar con una oración. Si me quieres acompañar, eres más que bienvenido. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias por este estudio. Bendito sea tu glorioso nombre. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza, Señor, nos revives cada día. Modé ani lefaneja akadosh baruj hu. Glorioso es tu nombre por siempre, Señor. Tú que levantas al caído, que sanas a los enfermos, que resucitas a los muertos, que tu poder es inmesurable, que tu nombre es inefable.
Oh misericordioso, grandioso es tu nombre por siempre. Bendito eres tú, Adonai Sebaot, Dios de los ejércitos celestiales, que nos protege, Señor, y que tienes un propósito escondido, Señor, para cada uno de nosotros. Tú eres el Dios que revela a tu pueblo, tú eres el Dios que te muestras en los niveles de santidad según nos vamos acercando. Manifiéstate, Señor, a todos mis hermanos y mis hermanas que hayan oído este mensaje. Manifiéstate en sus vidas, manifiéstate a Kadosh Baruj Hu, y que tu nombre sea glorificado por toda la tierra. Tú que haces misericordia, miles de millones todos los días, que perdonan nuestros pecados. Perdónanos si hemos dicho alguna cosa indebida, Señor, si no hemos querido herir a nadie, sino ser sinceros tal y como hiciste cuando tú, Yeshua, estuviste aquí en la tierra. No he venido sino a por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Señor, bendecimos al pueblo de Israel, bendecimos a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano yesa se secara y que mi lengua se pegue en mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros y shalom dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis amigos, diré yo, sea la paz dentro de ti, Jerusalén, ciudad del Rey Mesías. A ti sea la gloria, la honra y el poder. A Kadosh Baruj Hu, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bueno, amados hermanos, quiero daros gracias por este tiempo. Un fuerte abrazo desde España, desde el Ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Que tengan un día lleno de bendiciones. Shalom Aleichem, un fuerte abrazo. Kol Tuv.